Aleluya, gloria sea al Señor. Bueno, hoy vamos a dar un cerrojazo con el tema de la restauración del tabernáculo caído de David, la vida de campaña, de la alabanza, de la adoración, la vida de campaña de la unción. Hemos ya visto, hemos transitado a lo largo de diferentes temas bíblicos que nos hablan de este tema doctrinal. Hemos visto que David instituyó músicos, cantores, directores de alabanza. Hemos considerado, David compuso de todo el salterio que está en la Biblia, de los 150 salmos encapsulados en ese libro. 73 son autoría de David. 73 salmos son compuestos por David en diferentes circunstancias. El rey David, David es un tipo de Cristo, no lo mencioné a lo largo de estas enseñanzas. Debemos aprender que David, el rey David, es un tipo de Cristo. De hecho, los profetas posteriores a David llegan a mencionar a David cuando David ya había sido muerto y sepultado. Y esto es interesante porque Dios ya no está hablando del rey David, hijo de Isaí. Está hablando de Jesús, que en la tipología del Antiguo Testamento está precisamente en David. David es un tipo de Cristo, además de José, además de otros ministros, de otros hombres de Dios que han pasado por el Antiguo Testamento. David es un tipo de Cristo. Sí que David instituye músicos, cantores y directores de alabanza. David instituye un lugar específico para la adoración a Dios. Esa tienda de campaña que él levantó. Cuando David reinó sobre Israel, él reinó 7 años y medio en Hebrón, solamente sobre Judá. No reinó sobre todo Israel al inicio. A la muerte de Saúl, David no reinó sobre todo Israel. A la muerte de Saúl, David reinó sobre Judá nada más. Y su capital, la capital del reino de David en Judá, fue establecida en Hebrón. Pero a la muerte de el hijo de Saúl, Mefiboset, se da el traslado del reino. Abner colabora, aunque no participa del reino porque muere, y se unifica todo el reino. Y entonces David traslada la capital del reino a Jerusalén. Hay muchos datos interesantes que no puedo tocar ahorita, pero puedo decirles en semilla. Jerusalén es la ciudad de paz. Salem significa paz. Y Jerusalén era la vieja Jerús, donde habitaban los jebuseos. De hecho, la manera correcta sería Jerusalén. Y bueno, no voy a entrar en esos temas ahora. Lo que quiero establecer es que cuando David traslada la capital del reino a Jerusalén, David, una vez asentado el reino, levanta una tienda de campaña, telas, cortinas, estacas, pero establece el lugar de la unción del Espíritu Santo, el lugar de la alabanza, el lugar de la adoración. Debo decirles, ese viejo tabernáculo, o ese tabernáculo más bien caído, es la iglesia. Dios está restaurando la iglesia. ¿Cómo la está restaurando? Bueno, Dios lleva un proceso. Dios hace las cosas de manera pausada, en sus tiempos. Nosotros vivimos tiempos en los que se requiere economizar el tiempo, ahorrar el tiempo, se requiere hacer las cosas rápidas. Estábamos de viaje de bodas, mi esposa y yo, no sé si ella se dio cuenta el día que estábamos de viaje de bodas, en una estación, una localidad,
vi como un hombre se devoró un plato lleno de arroz con huevo en menos de 5 minutos. Así lo hacía. En menos de 5 minutos se devoró todo lo que contenía un plato con arroz y huevo. Es que la gente está acostumbrada a una vida de aceleración. Dios no. Dios sigue tomándose sus tiempos, y lo que Dios está haciendo es levantar precisamente el tabernáculo caído de David, y lo está haciendo primeramente a través del creyente. Dios trabaja en el creyente de manera individual. Después trabaja en la familia. Una vez que toda la familia es de Cristo, Dios trabaja en la familia para finalmente trabajar en la iglesia local, en la asamblea de santos. Dios ha estado trabajando en nosotros, y Dios está a punto de dar un chispazo que encienda el fuego, y que ese fuego sea tan absorbente que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad de esta asamblea. Amén. En eso consiste la restauración de este tabernáculo. Dios está levantando una iglesia conforme a su modelo. Digamos que hay 12 modelos de iglesia en la Biblia. 12 modelos de iglesia. Y por tomar 2 modelos de la iglesia, el tabernáculo en el desierto y el tabernáculo caído de David, son 2 modelos a seguir. Hemos llegado casi a la parte conclusiva de esta enseñanza, y vamos a hablar de lo que es la doxología. Debo establecer que la palabra doxología, no estoy muy seguro si se encuentra en la escritura, en la Biblia. Vamos a encontrar en la Biblia la palabra doxa, pero todavía no estoy seguro. Voy a buscar si aparece la palabra doxología, pero no estoy seguro que aparezca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo porque doxología es una voz griega que después fue latinizada, y al hacerse la voz, al ser adoptada esta voz griega en el latín, esta voz ya permanece en el léxico castellano. Doxología. ¿Qué es la doxología? La palabra doxología toma fuerza dentro del ambiente medieval, por ahí del siglo XIV, siglo XV, y esta palabra doxología, insisto, del latín, a su vez del griego. La palabra doxología en griego va a ser una fórmula de alabanza a Dios. Si quieren una definición sencilla de doxología, es fórmula para glorificar a Dios. Más sencilla todavía, doxología es la acción de glorificar a Dios. Se compone de 2 voces griegas. La palabra doxa, la palabra doxa significa gloria. Doxa, como suena, D-O-X-A. Doxa significa gloria. Y logos, la palabra logos, tal como suena, L-O-G-O-S, logos, significa la acción de dar gloria a Dios. En términos generales, doxología es la acción de dar gloria a Dios. Por la gracia del Señor, leyendo la Escritura, he encontrado lo que podemos llamar de manera muy simple y común 7 doxologías, desde Romanos hasta Judas. Y he encontrado 4 doxologías en el libro de Apocalipsis. Reiteramos que doxología es la acción de glorificar a Dios. Doxología es la acción de glorificar a Dios.
Vamos a ver la primera de ellas, que es Romanos, en el capítulo 16, versos 25 al 27. En algunos casos, la doxología la vamos a encontrar en una expresión sencilla. En otros casos, la doxología la vamos a encontrar un poco más compleja. En Romanos 16, versos 25 al 27, vamos a encontrar la primera doxología, por lo menos en la lectura que yo he hecho de la Escritura. Si alguno de los santos, y también me someto a la supervisión apostólica, me muestra de manera diferente, lo aprenderé y lo aplicaré. Pero veamos hoy, Romanos 16, versos 25 a 27, dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Verso 27, al solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo, para siempre. Amén. Y aquí encontramos una riqueza doctrinal que termina precisamente en una expresión de alabanza a Dios. Porque, si se dan cuenta, solamente entresacando algunas de las voces, el verso 25 habla de el Evangelio de Pablo y la predicación de Jesucristo y la revelación del misterio encubierto en tiempos eternos. Tiempos eternos. No en el tiempo del hombre. El hombre tiene en esta tierra 6,000 años. Está por iniciar el milenio en breve. No sé cuándo, yo no sé cuándo. Pero está hablando de que el misterio de Jesucristo fue encubierto por tiempos eternos. Pero está hablando en términos generales, en verso 25, del Evangelio, de la palabra de Dios. Nuestra primera relación básica es con la palabra de Dios. Todo creyente, todo cristiano debe tener una correcta relación con la palabra de Dios. Y está diciendo que este misterio, verso 26, fue manifestado por las Escrituras. Vuelve a dar el testimonio de la palabra de Dios. Relación correcta con la palabra de Dios. Por las Escrituras de los profetas. Según el mandamiento, otra vez la palabra mandamiento, relación con el texto bíblico, con el texto que Dios nos ha dejado, del Dios eterno. Del Dios eterno. Dice, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y si nosotros vemos las relaciones básicas, nuestra primera relación básica es con la palabra de Dios, pero esa relación básica con la palabra de Dios tiene una prueba, y la prueba se llama obediencia. Obediencia. ¿Sí? Nuestra primera relación básica es con la palabra de Dios. Todo creyente, toda persona que se precia de ser creyente en Jesucristo debe tener una correcta relación con la palabra de Dios. Y la correcta relación con la palabra de Dios tiene un tamiz, tiene una prueba que se llama obediencia. Alguien utilizó esta alegoría. ¿Cómo empieza el abecedario? A, B, C. ¿Cómo empezaría el alefato hebreo? A, Alef, Da, Alef, Bet, etc. Hay un alfabeto diferente que es O, B, D, C. Eso tiene que ver con la palabra de Dios. Bueno, nosotros hablamos de orden divino, pero el orden divino es en fe y en práctica.
¿A dónde quiero llegar si estamos hablando de la doxología? Bueno, quiero llegar a lo siguiente. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, al solo sabio Dios es la gloria. Nuestra obediencia provoca que Dios sea glorificado, provoca que Dios sea exaltado. Nuestra obediencia a la palabra de Dios va a darle gloria a Dios. Esa es la clave. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, dice para el rociamiento de la sangre de Jesucristo, pero dice para obediencia. Vamos a verlo y regresamos a Romanos. Esto es hermoso, esto es muy precioso porque vemos una armonía en toda la Escritura desde el principio a fin. Dice 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer a Dios. Pero la obediencia a Dios no es una obediencia impositiva en la cual Dios trae un látigo, un flagelo y nos está azotando para que obedezcamos. Primera de Pedro 1:2. El punto radica en lo siguiente, hermanos. El punto es el siguiente. Dios nos ha elegido. Y en el mundo Dios quiere que le obedezcamos. Pero además de que le obedezcamos, el resultado de nuestra obediencia será alabanza a Dios. El primer mandamiento con sanción, el primer gran mandamiento con sanción que Dios estableció en Edén fue obediencia. Hay varios mandamientos que ya vimos en reuniones pasadas. Hay varios mandamientos que ya vimos en los que no hay sanción. No hay sanción. Pero este mandamiento tiene sanción. Génesis capítulo 2. Verso 17. Pero del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él. Ahí está el mandamiento. Una prohibición. Porque el día que de él comieres, morirás. El punto está en que Dios demandó obediencia al hombre, y algunos rabinos y algunos eruditos de la palabra dicen que Adán y Eva vivieron unos 100 años obedeciendo, es decir, no comiendo de ese fruto. Pero tampoco recibieron la vida porque no comieron del fruto del árbol de la vida. El tema de la obediencia lo vamos a encontrar trazado desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema de la obediencia va a estar perfectamente delimitado por una línea de textos que están ligados. Y si hay obediencia, escuchen bien, y si hay obediencia a Dios, Dios es glorificado. Pero cuando hay desobediencia, no hay gloria para Dios y hay algo trascendente. En todo el universo, dos personajes buscan ser seguidos. Dios está esperando que la humanidad se vuelva a Él con un corazón arrepentido y obediente. El diablo está interesado en que la humanidad siga perdida, desobedeciendo. Hasta ahí, digamos, es una historia de la humanidad. El problema es cuando tú y yo no obedecemos a Dios.
Ese es un gran dilema para el ser humano que tiene a Cristo en su corazón. Es un gran dilema. Cuando yo desobedezco a Dios, no estoy glorificando a Dios, y el diablo va delante de Dios y dice: mira, ahí está Santiago desobedeciéndote. Evidentemente se gana un reproche el diablo. Dios lo reprende cada vez que va y nos acusa. Dios lo reprende. Dios lo reprende. Jehová te reprenda. Pero él va y nos acusa. ¿Saben por qué? Porque no le interesa al diablo las bondades de la obediencia. Porque el diablo está destinado a un lago de fuego y azufre. El diablo no tiene la más mínima esperanza de regresar al lugar que tuvo antes de la fundación del mundo. Él va a ir a un lago de fuego y azufre. El Señor Jesucristo lo declara en los evangelios: dice: apartados de mí, malditos, al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. Así lo dicen los evangelios. El infierno fue preparado para Satanás, no fue preparado para el hombre. Pero el hombre no quiere obedecer, el hombre no quiere volverse a Dios. Pero cuando tú y yo, que conocemos la verdad, no obedecemos, Dios no es glorificado. Entendamos este primer principio que nos enseña Romanos 16, 25 al 27. La obediencia del Evangelio es un principio que glorifica a Dios. Es tanto como si tú, cuando estás obedeciendo la palabra de Dios, trajeras grandes trompetas como los escandalosos de ahí de las calles, que traen sus autos con buffer y no sé qué tanto, y llenan de ruido, contaminan de ruido el ambiente, con música del mundo, con música que no es de Dios. Bueno, haz de cuenta que tú, cuando estás obedeciendo al Señor, esas trompetas suenan estridentemente, tú no las escuchas, pero agradan al oído de Dios, porque Dios está siendo glorificado por tu obediencia. ¿No saben qué sucede también? Que el diablo se va. Los demonios no pueden resistir la alabanza a Dios. El tema de la obediencia, no voy a tocarlo ahorita, pero voy a dar la semilla. El tema de la obediencia está trazado en toda la Escritura. Y por mencionar aquí, Adán y Eva desobedecieron, rompieron los estándares de Dios. Un solo mandamiento, una sola sanción. Pero por esa sanción, toda la humanidad pereció. Por esa sanción, toda la humanidad recibió una naturaleza de pecado, por la cual todo ser humano trae el espíritu muerto al nacer y requiere de ser vivificado por Cristo. ¿Cuántas veces, dice el Señor a través de los profetas, cuántas veces extendí mis manos a ti, oh Israel, y no quisiste obedecer? Yo no quiero imaginarme a Dios con lágrimas en sus ojos, pero Dios se entristece, se ha entristecido por ver a su pueblo Israel desobediente y rebelde, pero se entristece cuando nosotros somos desobedientes y rebeldes. Pero aprendamos algo, hermanos. Cada vez que obedecemos al Señor, Dios es glorificado. Ya no solo es el hecho de venir y cantar. Un apóstol lo dice de una manera muy fuerte, a mí me impacta cuando dice: Dios no busca tus cantitos, dice. Dios busca un corazón rendido a su Señor. Entonces, ya no es el hecho de venir y tallar un instrumento y cantar con un júbilo intenso y cantar con una voz abierta, que todos escuchen que estamos cantando, sino es el hecho de que tu corazón está obediente a todo lo que tú has aprendido de la palabra. Yo he dicho esto, y vamos a pasar a otro punto, pero yo he dicho esto. ¿Qué habría pasado
si yo me hubiese casado con fulanito de tal o sutanito de tal, no estaría yo aquí. Es verdad lo que les digo, yo no estaría aquí. Tal vez estaría caminando, tal vez estaría yo, digo, voy a decirlo de esta manera, yo sería salvo. Yo sería salvo, pero no estaría aquí. Tal vez estaría en la ruina y tal vez estaría en situaciones completamente complicadas para mi vida. Por cuando hablo de fulanitos, estoy hablando de gente impía. Mi padre me dijo que tienes que casarte con una mujer cristiana. Punto número 2, bueno, hemos visto, primer punto es obediencia a la palabra de Dios trae gloria a Dios. En Gálatas 1, 3 al 5, vamos a encontrar una segunda doxología. Gálatas 1, 3 al 5. Gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Ahí está la doxología del verso 5. Es Gálatas capítulo 1, versos 3 al 5. Y hay una palabra clave en el verso 4. Dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, noten, para librarnos del presente siglo malo. Esa palabra siglo también la pueden traducir mundo, cosmos. Esa palabra siglo también la pueden traducir sistema. Sistema, voy a decirlo como lo he dicho en otras ocasiones, hay quien dice sistema de cosas. El problema es que la palabra cosas es un vicio lingüístico. Voy a definir las cosas, pues. Esa palabra la pueden traducir como sistema político, económico, jurídico, sociológico y religioso, para que el mundo viva, para que la humanidad viva sin Dios. El libro de los testigos de Jehová, la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, menciona eso como sistema de cosas. La palabra cosas es lo que atañe a la política, a la economía, a la legalidad o al derecho, y a la orquestación social y a la orquestación religiosa. Por lo menos 5 diferentes conductas para que el hombre viva en sociedad sin Dios. El sin Dios también lo agregué yo. Busquen a Dios en todos los sistemas, en todas las formas de cultura humana. Busquen a Dios. No lo van a encontrar. De hecho, el que el dólar diga "In God we trust", en Dios confiamos, no es del todo una expresión tan acorde, diríamos, porque trae una pirámide, trae un ojo, y esa pirámide nos habla de paganismo. El ojo es el ojo avisor masón, de la masonería. Pero regresemos al punto. Dice: el sacrificio de Cristo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Noten, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. La voluntad de Dios es que nosotros estemos separados del mundo. La voluntad de Dios es que nosotros, a pesar de vivir en el mundo,
No compartamos con lo que el mundo ofrece. La voluntad de Dios es que somos peregrinos en esta tierra. Hay varios testimonios en la Escritura como modelos a seguir para que lo entendamos de una manera práctica. Dios le dijo a Abraham, toda esta tierra te la voy a dar, pero es necesario que tú la poseas, que tú la camines. ¿Saben? Una de las palabras con las que se distingue a Abraham es hebreo. El hebreo. Abraham el hebreo. ¿Y qué significado tiene la palabra hebreo? Tiene varios significados, pero uno de ellos es el peregrino, el nómada, el que viaja de un lugar a otro, el que no está establecido en un lugar, el que no ha echado raíces en un sitio. Eso es el hebreo. Dios quiere que seamos hebreos en el plano de esta significación. Que no echemos raíces en este mundo. Que todo lo que tú tienes lo disfrutes con acción de gracias, pero que no sea lo que te mantenga atado cuando Cristo venga. Cuando vino el juicio sobre Sodoma, Gomorra, Zoar y países y pueblos circunvecinos, porque no solo fue Sodoma y Gomorra, fueron varios pueblos, lo dice la Escritura, ciudades comarcanas, es decir, la comarca, que es todo lo que hoy corresponde al Mar Muerto. Cuando vino el juicio sobre Sodoma, y los ángeles ya apresuraban a Lot, a la esposa de Lot, a las hijas de Lot, cada ángel tomó a uno. Empezaron a correr. Yo pienso que los ángeles volaron, no lo apunten ahí porque no está en la Escritura, pero los ángeles llevaban con prisa. La Escritura dice que la esposa de Lot volteó a ver el destino de sus bienes y se convirtió en estatua de sal. Eso es lo que puede suceder si yo, ustedes no, pero si yo, cuando viene Cristo, se escucha la trompeta, la única voz que dará el Señor, no sé cuál será, pero será una voz única. Y entonces de todo el mundo, en un instante, en medio parpadeo, no en un parpadeo completo. El parpadeo completo es abrir y cerrar párpados. Medio parpadeo es abrirlo o cerrarlo, lo cual significa una fracción de segundo. Pero en esa fracción de segundo, cuando el Señor Jesucristo dé la palabra, y entonces en esa fracción de segundo se escuchen las trompetas, en esa fracción de segundo todas las almas de la iglesia gloriosa se levanten de los cementerios y las almas de la iglesia gloriosa que estén vivas se levanten en espíritu, alma y cuerpo, ya no alma, sino espíritu, alma y cuerpo completitos. Y yo volteo, ay, dejé los frijoles en la estufa, pues ahí me quedo. Voy a tener que apagar los frijoles. ¿Y dónde está Moni? Y Shalom, y Jacqueline. Se fueron con Cristo, hijos. La mujer de Lot, la mujer de Lot volteó a ver sus bienes. Hemos hecho un estudio sobre lo que es la ley de la mente en la vida de Lot y hemos establecido que Lot pensó que tomaba ventaja sobre su tío Abraham. Mientras que Abraham le dio oportunidad a Lot de elegir, cuando Lot voltea y dice que la llanura del Jordán era como el huerto de Edén, así dice Génesis. Y Lot dijo, mi tío me está dejando elegir. No sabe mi tío, yo le voy a dejar que se vaya para el desierto y yo voy a ir hacia Sodoma. No, pues ese hecho ahí caía una semilla y brotaba, no había que abrirle a la tierra nada, simplemente caía una semilla y brotaba. Y lo que estoy diciendo sí es bíblico, no es la manera que lo estoy describiendo, pero sí la manera que lo describe el profeta. El profeta dice, por 3 pecados de Sodoma vino juicio, abundancia de pan. Esto es, si era como el huerto de Edén, había muchas fuentes de aguas dulces. Si era como el huerto de Edén, había muchos frutos.
El clima era tan propicio que los frutos se daban de manera espontánea y natural. La semilla caía y la semilla de alguna manera se aferraba a la tierra y brotaba ahí una planta según el género de esa semilla. Y Lot vio aquello atractivo, tomó ventaja según él en su corazón. El problema de Lot es que siendo un hombre justo a los ojos de Dios, era un hombre que no había entendido que el mundo es para transitarlo, no para quedarse en él. Abraham tenía una comunión perfecta con Dios. Abraham ya había pasado algunos años caminando con Dios. Por eso cuando le dice a Lot, hacia donde tú tomes, yo iré al lado opuesto. Lot decidió ir hacia el mundo. Es hacia donde están caminando muchos creyentes. Gente que recibe a Cristo, gente que recibe sanidades, gente que recibe milagros, gente que ve la mano de Dios en sus vidas, gente que escucha, gente que clama a Dios y Dios le responde, pero que ve las bondades del mundo, bondades entre comillas del mundo, y camina hacia el mundo, a la manera de Lot. Cuando tú y yo empezamos a separarnos del mundo, cuando tú y yo empezamos a desechar las ofertas del mundo, todo lo que el mundo nos ofrece, entonces estamos dando gloria a Dios. Eso es lo que dice Gálatas. Al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Cuán importante es que nosotros desechemos al mundo. Hay un canto que dice: dejo el mundo y sigo a Cristo. Es trascendental. Dios es un Dios celoso. Lean los profetas. Cuando habla del celo, Dios habla de su celo hacia Israel. Es un celo profundo, profundo. Y si eso hace Dios respecto del pueblo de Israel, sépanse que Cristo tiene un celo mucho más profundo por su iglesia. Porque quiere una iglesia gloriosa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia semejante a Él en todo. No quiere la chimotrufa, quiere una iglesia pura. Es el punto. Y en la medida que nosotros nos contaminamos con el mundo, estamos creando raíces que nos atan para que cuando Cristo venga por su iglesia gloriosa, nos tengan ligados a este mundo. El pastor que yo tuve en México decía: cuando Cristo venga, pueden tomar la casa, pueden quedarse en ella, pueden tomar los autos, ahí van a estar las llaves en nuestra vida. En otras palabras, yo voy con Cristo. Los que se queden, la intención de nosotros, en el arrebatamiento, en el momento preciso del levantamiento de la iglesia gloriosa. Para ello debemos romper raíces con el mundo. Cuando Dios le dice a Elías, al profeta Elías: ve y unge a Eliseo por profeta, a Jehú, hijo de Nimsi, por rey, y a, no recuerdo cuánto, por rey de Siria. Viene Elías. Eliseo era uno de los 12 cañanes o 12, digamos, agricultores que estaban arando la tierra. Él llevaba una yunta de 2 bueyes y los otros 11 también, cada uno su yunta. Y Eliseo va arando la tierra y pasa Elías y le pone el manto. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Mató los 2 bueyes, coció la carne, la repartió en el pueblo, utilizó los aperos del arado como leña para el fuego. En otras palabras, ya nada lo detenía para ir a servir al profeta Elías en su ministerio.
Debo decirles, esto es una semilla. Elías es un tipo de Cristo, Eliseo es un tipo de la iglesia. El problema nuestro es que tenemos todavía nuestra yunta de bueyes por si Dios nos falla. Es que si Dios me falla, pues aquí está la yunta de bueyes para seguir. Lo que hizo Eliseo fue cortar todo con el mundo. Fue lo que hizo Bernabé. ¿Qué fue lo que recibió Eliseo cuando Elías es tomado por el Señor? Doble porción de la unción profética. Cristo dice a la iglesia: cosas mayores que estas vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Cosas mayores. Pero la iglesia está en un marasmo, la iglesia está dormida, está en ese ambiente agradable que el mundo da, excepto la iglesia que es perseguida, la iglesia que no es tolerada. Hay países y hay regiones en México donde la iglesia no es tolerada. Y les doy un ejemplo práctico, para no ir lejos, no voy a ir lejos, voy a estar en México. Una iglesia de 2,000 miembros en la selva lacandona de Chiapas. Hay iglesias en Chiapas, en el estado de Chiapas, hay iglesias de 1,000 miembros, 2,000 miembros, de 5,000 miembros. Un misionero, eso que les cuento es testimonio de un misionero. Él estudió sociología y su esposa estudió medicina. Y dijeron: vamos a ir a hacer la obra misionera en Chiapas. Ese misionero estaba pasando por un pueblito, se detuvo a comprar agua y sodas. Entonces empezó a preguntarle al tendero. Dice: ¿qué es ese edificio que veo en aquella parte alta de la loma? ¡Ah! Es una iglesia cristiana. Ah, sí. ¿Y por qué la pusieron hasta allá? Pues es que ahí está el terreno propicio. Oh, ¿y cuántos miembros son? Pues a veces somos hasta 3,000 o 5,000. ¿Somos? ¿Usted también es cristiano? Sí, por la gracia de Dios. Y entonces empezó a escuchar que hay iglesias que tienen multitud de gente. ¿Saben que en San Juan Chamula, abrazar la fe de Jesucristo es echarse a todo el pueblo encima? El que abraza la fe de Jesucristo en San Juan Chamula, lo empiezan a perseguir, lo meten a la prisión, le dan de azotes, le dan de palos, le echan el agua fría para que den calambres, y luego los expulsan de sus comunidades, les queman las casas, les matan los animalitos que tienen. Por eso en San Cristóbal de las Casas hay mucho asentamiento irregular. No tienen otro lugar a donde ir. De Chamula se van a San Cristóbal de las Casas. No les estoy contando historias falsas, hermanos. Yo conocí un hermano en Cristo celtano, con su atuendo de calzón de manta y un chaleco de piel de borrego, su sombrero. Él era, escúcheme, él era diputado federal. Yo lo conocí hace 30 y tantos años. Él decía: venimos a pedirle al gobierno de México, no que nos dé tierras, no que nos dé dinero, no pedimos nada de eso. Lo único que pedimos es que aplique la ley y que nos den libertad de credo en Chiapas, en la parte Chamula. Hay gente perseguida. Y en lugar de que disminuya la gente, crece el evangelio. Las iglesias crecen. Regresando al punto, lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas es que Cristo murió por nuestros pecados para librarnos de lo que representa el mundo y sus corrientes, de lo que representa ese sistema de cosas. Y cuando nosotros nos separamos del mundo para seguir a Cristo, estamos
glorificando a Dios. Y lo trascendental es que no solo lo glorificamos en ese acto de separación del mundo, sino que queda un testimonio de gloria por la eternidad, porque dice, por siglos de siglos. Amén. Número 3, en Efesios 3:17. Perdón, Santiago, nada más para definir el segundo punto, le puse el principio de relación con el mundo en relación a la segunda doxología. La prueba sería la separación. Separación del mundo, la prueba es separación del mundo. La segunda relación es relación con el mundo. Nuestra relación con el mundo es, nuestra correcta relación con el mundo es a través de separación del mundo. Vamos a repetirlo, nuestra correcta relación con el mundo, desde el punto 2, es a través de separación del mundo, de ese sistema de cosas. Número 3, Efesios 3, 17 al 21. Efesios 3, 17 al 21. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Y aquí cambia un poco esta doctrina. Está hablando aquí de una relación correcta con la autoridad divina, la autoridad de Dios. Esta relación correcta con Dios es a través de sometimiento. Hay una grande diferencia entre obediencia y sumisión. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia es externa. Oye, lava esos trastes. ¿Ya los lavé ayer? Hoy se ensuciaron también. ¿Comiste ayer? Sí. ¿Comiste hoy? También. ¿Lavaste ayer? ¿Lava los trastes hoy? Ahí están lavando los trastes. Hay obediencia. Es una acción externa. La sumisión empieza en el corazón. Dentro del corazón. Bueno, el mismo apóstol Pablo nos dice en Efesios 5, verso 21, cómo es el sometimiento. Porque nuestra relación con la autoridad demanda sometimiento. Y para sometimiento a Dios, sometimiento a la autoridad de Dios, se requiere temor de Dios. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Es como si Cristo me dijera: Santiago, lava los trastes. ¿Cómo le contestarías tú a Cristo? A ver, que estuviera personalmente Cristo ahí contigo. Aquella hermana planchando las camisas. Este pastor que es mi esposo, este esposo que tengo. Cuánto te amo, Señor Jesús, pero mi esposo no me ama. Me dice que le planche con almidón las camisas y mira, una arruga y aquello. El Señor Jesucristo le habló directamente y dijo: ¿me amas? Oh, Señor, qué pregunta. Claro que te amo. Plancha las camisas como si las fuera a usar yo. Cambia la actitud por completo. Si de verdad amamos al Señor, si verdaderamente amamos al Señor, no podemos replicarle. No podemos decirle: otro ratito, Señor. No, pero es que, mira, si realmente amamos al Señor, Él no necesita gritarnos. Si realmente le tenemos temor, reverencia.
Pero entonces cuando nosotros nos sometemos a Dios, Él recibe gloria. Vean lo que es la doxología de una manera muy simple, muy sencilla. La palabra doxología yo la escuchaba hace años y decía, pues ¿qué será eso? Pero la palabra doxología, que quiere decir tributar a Dios gloria, tributar a Dios alabanza, adoración, se expresa en acciones nuestras, obedeciendo la palabra de Dios, separándonos del mundo, sometiéndonos a su señorío, en temor de Dios. Si yo preparo los alimentos para Cristo, caramba, no voy a echarle ahí los frijoles con gorgojo, ¿verdad? Esas hojas de lechuga todas están buenas, ya están echadas, que están buenas, órale, y se las comen, nos vas a intoxicar. El cuentachiles. Amados hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, procuramos hacer lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Hoy vienen visitas, tú sacas las toallas viejas, esas raídas ahí para que se vayan, se sequen. Vienen visitas, no tenemos cobijas para los visitantes, no tenemos sábanas. No, pues cómo no, hoy ya están rotas. ¿Cómo vas a dar? Están viejas. Están viejas y raídas. Amados hermanos, hacer las cosas. Perdón porque estoy utilizando la palabra cosas, pero dice la Escritura, todo lo que hagáis. Vamos a buscarlo ahí. Colosenses, en el capítulo 4, 3, en el capítulo 3, verso 23, Colosenses 3, 23, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Todo. Cambia el pañal del niño. No, tú sabes que soy muy asqueroso para eso. Hazlo como si fuera para Cristo. Amados hermanos, cuán importante es que todo lo que hagamos, lo hagamos, yo diría, en temor de Dios. Lo hagamos en temor de Dios, para que Dios sea glorificado. Al hacer las acciones, al hacer aún nuestros pensamientos deben ser santificados para darle gloria a Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. A Él sea gloria, dice, en la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios recibe adoración plena. Así que la tercera prueba es una correcta relación con la autoridad. La tercera relación, es relación correcta con la autoridad. Y la manera correcta de tener una relación adecuada con la autoridad es a través de sometimiento. ¿Sería la prueba? La prueba de sumisión. Ajá, sumisión. Sometimiento. Porque en la otra fue la prueba separación. En esta la prueba con la relación a la autoridad sería sometimiento, sumisión. Y la recompensa darle la gloria a Dios. El resultado, al hacerlo en temor de Dios es glorificado. Gloria al Señor. Número 4. En Filipenses capítulo 4, verso 20. Filipenses 4, 20. Al Dios pues y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
quiero decirles que en realidad el contexto empieza desde el verso 15. Y Pablo está hablando de las diferentes necesidades prácticas por las que él ha pasado. Ahí por el verso 14 habla de que los filipenses enviaron bendición a Pablo, bendición económica. Y hay algo interesante en el contexto de esos versículos que no leí, pero quiero leerlos ahora. Verso 14: sin embargo, ¿quién hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios pues y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. El contexto habla de un ministerio que ha pasado necesidades financieras. En aquella época pagar un boleto de barco no era cosa barata. En aquella época pagar por un pergamino no era cosa barata. Había diferentes artículos que no eran de primera necesidad y por tanto tenían un costo alto. Simplemente hoy podemos vestir los colores que queramos y podemos comprar una prenda en 200, 300 pesos, no sé, hay diferentes maneras de adquirir una prenda de vestir y a veces lo que ganamos nos permite alcanzar esa prenda en el salario de un día, 2 días, no sé. Para muchos en aquella época era costoso. Por ejemplo, el color rojo, el color púrpura, era una pigmentación costosísima. Lidia era una mujer que habitaba en Filipos, era una mujer rica, diríamos, porque ella vendía púrpura. Pero la gran mayoría de la iglesia de Filipos habían estado en la universidad de la vida de Filipos. La gran mayoría. Ahí estaba el Manotas, no voy a decir nombres, pero ahí estaban. Pero ¿quiénes eran ellos? Eran gente que había pasado por situaciones verdaderamente difíciles y complicadas y sabían lo que era la necesidad de Pablo. En realidad, la evangelización que vino a Filipos es una evangelización gloriosa, porque a pesar de que la gran mayoría de los miembros de la iglesia local eran gente sin recursos, era una gente que sabía la gran necesidad del apóstol Pablo. Y por eso recaudaban ofrendas y las enviaban. Y Pablo decía a ellos: he recibido olor grato a Jehová. Olor grato. Y para los filipenses, sobre todo la gente pobre de Filipos, no había una excusa. Para los filipenses no había excusa para ofrendar. No había un filipense que pudiera decir: bueno, pues yo nada más tengo para sobrevivir. Pablo da un testimonio verdaderamente abrumador de cómo la iglesia de Filipo, una iglesia pobre en su gran mayoría, abonó para el ministerio del apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros. Pablo contrasta la iglesia de Filipos con la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había gente de dinero. Había gente que tenía dinero, porque Corinto y Cencreas
Eran dos puertos marítimos donde había mucho mercado, donde había mucho mover de dinero. Es como llegar a la central de abastos de Tijuana, es como llegar al Mercadito Hidalgo de Tijuana, evangelizar ahí a todos los dueños de los locales. Y que entrega su vida a Cristo. Y Pablo les recrimina a los corintios su mezquindad. Los corintios tenían dinero, eran gente de dinero, la gran mayoría. Digamos que había más gente de dinero en Corinto y poca gente pobre en Corinto, en tanto que en Filipos podemos pensar en Lidia, una mujer que podía ganar buen dinero por vender púrpura. Pensemos en el carcelero de Filipos, un hombre que podía tener un salario más o menos decoroso, pero el resto. Y no le importaba a la iglesia. No le importaba a la iglesia pasar situaciones apretadas en su vida con tal de decir: Pablo, recíbelo. No es mi ofrenda a ti, es mi ofrenda al Señor. Llévala. Los mismos filipenses ofrendaron para los pobres de Jerusalén. ¿Y saben por qué se hicieron pobres en Jerusalén? Ya hablamos de eso un poco. Porque vendieron todas sus heredades sin tener cordura o prudencia. Y cuando se agotó el dinero, se hicieron pobres. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en los tratos personales. La cuarta relación básica que nosotros tenemos es con los tratos personales. A veces no somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Y solamente estoy hablando de uno de los diferentes puntos que tienen que ver con nuestra vida. Tratos personales de Dios es Dios tomando a cada uno de nosotros de manera individual y dándole la disciplina que requiere para madurar, para crecer, para llegar a tener el carácter de Cristo. Las relaciones con Dios. Tratos personales. Las relaciones Tratos personales o vida personal. Aquí quiero irme más lejos de lo que es la prueba, aunque la prueba aquí en los tratos personales es preparación. Dios nos prepara para heredar. En tratos personales Dios nos prepara para heredar, y aquellos filipenses eran dadivosos. No les importaba tener escasez con tal de que la obra siguiese creciendo. Pero voy a ir a un punto más, que es, aquí vemos la fidelidad de Dios. En los tres puntos anteriores no he tocado los anhelos del alma, pero aquí estoy tocando el cuarto anhelo del alma, que es fidelidad o lealtad. Y lo dice el apóstol Pablo en el verso 19, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. ¿Qué te hace falta? Que no le hayas pedido al Señor. Y entonces, cuando Él suple todo lo que nos hace falta y nosotros expresamos gloria a Dios en agradecimiento, el Señor es glorificado. Dios quiere que le glorifiquemos en obediencia, en separación del mundo, en sometimiento a su señorío y en las situaciones por las cuales pasamos todos los días. Hay un texto que lo dice así, hay un texto bíblico que dice así: dad gracias en todo. Está muy cerca, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo hay una liga con la voluntad de Dios también? Hay textos paralelos que hemos visto en los puntos anteriores. Y aquí dice: dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Les digo algo, es difícil, es complicado ver la tumba abierta y que tu padre sea sepultado, que tu madre sea sepultada, que tu hermana sea sepultada. Es muy complicado darle gracias a Dios, pero Dios quiere que lo hagamos. No estoy diciéndoles que ustedes lo vayan a padecer, no deseo eso para ustedes en absoluto. Estoy diciéndoles lo que ha sido mi experiencia. Cuando mi hermana menor, la más pequeña de toda la familia, partió a la presencia de Dios. Cuando mi padre partió a la presencia de Dios. Mónica sabe que yo me comporté como un demente, un hombre loco, por conocer la noticia. Una distancia de cerca de 3.000 kilómetros de donde estábamos para la Ciudad de México. Saber la noticia en la mañana y no poder arribar a Tijuana sino hasta la noche. Llegar solo para encontrar que el cuerpo de Juan ya no tenía vida, ya estaba listo para ser sepultado al día siguiente. Es doloroso, pero Dios dice, dad gracias en todo. En todo. Cuando damos gracias a Dios en todo, Dios es glorificado. El Satanás provocó a nuestro Dios. El Satanás fue y le dijo, Dios le dice primero, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 4 cualidades de Job. Y Satanás le dice, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has puesto tu cerco todo lo que tiene? Cuando no eres tocado, dale gracias a Dios que no eres tocado, porque el diablo no tiene misericordia. Dios dice, bueno, toca lo que tiene, pero no toques a él. En un solo día Job perdió toda su hacienda. Job perdió todos sus hijos. Solo le quedaron 4 esclavos, 4 siervos y la mujer. Nada. Y luego la provocación, otra vez. ¿No has considerado a mi siervo Job, varón justo y recto y temeroso del mal, que no habla su hermano contra mí? Pues toca su cuerpo, dice. El Señor le dice, no quites su vida, no lo mates, solo toca. Job declaró cuando perdió toda su hacienda, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando viene aquella sana maligna a su cuerpo, él dice, recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal. Con todo esto no pecó Job. Y Job estaba glorificando a Dios en el sufrimiento que estaba padeciendo. Job es un tipo de Cristo. El libro de Job contiene muchos textos proféticos de Cristo. Y Job estaba glorificando a Dios y aún así Dios lo lleva a un estándar mayor. Job vivía de justicia propia. Job vivía de un conocimiento de un Dios con quien no había tenido una relación personal. Sí, Job vivía en temor de Dios, sí, temor de Dios, pero un Dios con el que no había tenido una relación personal. Y ahora en esta relación personal, todavía Job va a decir, ¿dónde está el trono de Dios? Iría yo y apelaría mi causa delante de él, y hallaría que soy justo. Y Dios ya había testificado de él. Hay por lo menos 3 testimonios de Dios acerca de Job. 2 en el libro de Job dice, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 atributos preciosos. Y cuando Dios habla a través del profeta Ezequiel, va a decir, si yo trajere mortandad, si yo trajere espada, si yo trajere hambre, si yo trajere guerras, pestes, nadie será salvo excepto Noé, Job y Samuel. Samuel. Gloria al Señor.
En esa lista de sobrevivientes no aparece David, no aparece Moisés, no aparecen Abraham, Isaac, Jacob, pero aparece Job. Dios testificando de Job. Y dice, por su integridad, es Daniel. Daniel no es Samuel, es Daniel. Es Job, Noé y Daniel. Dios testifica de la integridad de esos tres varones. Cuán importante, amados hermanos, en situaciones adversas es que, por lo menos, aunque estemos con lágrimas en los ojos, aunque se haga un nudo aquí en la garganta y no podamos expresar nada, podemos decir gracias, Dios. Gracias. Gracias. Hace unos 30 y tantos años, 32, 33 años, sufrí una fractura de muela. Era una noche invernal. Esa noche de fractura de muela vino una opresión muy fuerte en mi vida, que me decía que blasfemara el nombre del Señor, y yo lo único que podía decir era Jesús, Jesús, Jesús. Era una opresión terrible. A medida que seguí diciendo Jesús, no podía decir otra palabra, solo Jesús, Jesús, Jesús. La opresión se fue yendo. Desapareció la opresión y yo pude conciliar el sueño con aquella dulce voz, aquel dulce nombre, Jesús. Cuando decimos el nombre del Señor en medio de la opresión, estamos glorificándolo. Glorifiquemos pues a Dios. Número 5, Hebreos 13, no sé cómo estoy de tiempo, pero vamos a ver. Bueno, Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Hebreos 13. ¿Cómo? 13. Hebreos 13, versos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vean la doxología hasta el final, las dos últimas líneas del texto que leí. Al cual sea gloria, por los siglos de los siglos. Y aquí hablamos de una correcta relación con el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos transformados en la misma semejanza de Cristo. Que cuando Cristo te vea, sea como si estuviera reflejándose en un espejo. Amén. Así debe ser. Cuando Cristo nos vea, sea como si Él se estuviera reflejando en un espejo por la gran semejanza que Él ha logrado en nosotros. Lo está diciendo el verso 21. El verso 20 está hablando del Dios de paz. Hay una enseñanza sobre 7 veces mencionada el Dios de paz en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Este Dios de paz, nuestro Dios, dice el verso 21, os haga aptos, que nos dé la aptitud, que nos dé la capacidad, que nos dé toda la habilidad para toda buena obra, para hacer la voluntad del Señor. Pero vean lo que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y lo que Dios quiere es transformarnos en semejanza de Cristo. Dios quiere que la personalidad de Cristo esté en cada uno de nosotros, que no esté el viejo hombre. Gloria al Señor. Hace unos días vino un varón a casa.
estuvo en casa y me pidió oración. Y él platica una serie de circunstancias en torno a su vida y se los voy a describir de una manera muy sencilla. Lo que él describía era esto: déjenme salir para poner el orden de las cosas. El viejo hombre queriendo salir de la tumba para poner el orden de las cosas. No es así. No es así. Una palabra de sabiduría que le fue ministrada a este varón, porque no solo estaba yo, estaba mi esposa, estaba el hermano Sergio Corona ministrando también, estaba la hermana Sandra ministrando. Una palabra que Dios le dio a este varón fue: haz misericordia con alegría. Sé misericordioso para que Dios sea contigo misericordioso. El que hace misericordia alcanzará misericordia. Esas tres palabras que se resumen en una sola: misericordia. El Señor Jesucristo lo va a decir en Oseas 6:6: porque misericordia quise, y no sacrificio de holocaustos, y conocimiento de Jehová, y no hubo un entendido. Y luego lo va a decir en Mateo, el Señor Jesucristo dos veces, en Mateo 9:13, 9:7, 9:13, no recuerdo este verso, vamos a verlo. Pero va a decir ahí el Señor Jesucristo: andad y aprender qué cosa es misericordia. Quiero, ahí en Mateo 9:13, andad pues y aprender qué cosa es misericordia, quiero, y no sacrificio. Y en el 12:7, Mateo 12:7, mas si supieses que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Y saben cómo vamos a tener misericordia en nuestras vidas? Cuando la recibimos de Dios. ¿Y saben cómo vamos a caminar en un círculo virtuoso siendo misericordiosos? Ya has recibido misericordia, ya has experimentado la misericordia de Dios, sé pues un canal de misericordia, sé una fuente de misericordia. Los pozos, las acequias, los pozos, para que den agua, requieren de sacarle agua. El pozo, en la medida que le dejas de sacar agua, empieza a disminuir su nivel. Pero si tú consumes el agua del pozo, el agua va a mantenerse. Y tú y yo somos fuentes de aguas vivas. Podemos decir, somos fuentes de misericordia. El plan de Dios es que seamos como Cristo. El plan de Dios es que tú y yo seamos misericordiosos. La misericordia no aparece en el fruto del Espíritu, pero en el fruto del Espíritu aparece amor. Y la misericordia, yo les he dicho a mis hermanos desde hace más de 20 años, la misericordia la podemos definir como amor en acción. No, es que el hermano fulano me quedó de ver 100 pesos, yo no lo perdono. Ándale, ándale. No, hombre, vamos, hermanos, con el misericordioso Dios se va a mostrar misericordioso. Gloria al Señor. Cuán importante es que tú y yo seamos causas del carácter de Cristo, que Cristo viva su vida a través de nosotros, porque en la medida en que Cristo vive su vida a través de nosotros, Dios es glorificado. Dios es exaltado. No ya yo, dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. No ya yo, Cristo en mí. Gloria al Señor. Número 6. Entonces, el número 5 es plan de Dios. El plan de Dios nos lleva a heredar, hermanos. El plan de Dios nos lleva a heredar. ¿Quieres tener herencia en la eternidad?
Muévete en esos 5 principios en su orden. No es suficiente uno. No es suficiente un principio. Tenemos que mover los 5 principios anteriores, o los 4 principios anteriores, y este que es el plan de Dios, para heredar. Entonces, relación es la de Dios. Con el plan de Dios. Y luego la prueba. La prueba es poseer. Sería heredar. Heredar. Número 6. Vamos a ir a primero. Para siempre. Amén. A Él sea gloria, imperio, para siempre. Amén. Ahí está. Y aquí, en este sexto principio, nuestra sexta relación con la palabra de Dios, pero nuestra sexta relación es con Dios mismo. Nuestras sexta relación es con Dios mismo. Debemos tener una correcta relación con el Padre, una correcta relación con el Hijo y una correcta relación con el Espíritu Santo. Las 3 personas de Dios. Por eso esta sexta relación es una relación correcta y adecuada con Dios mismo. Y ahí vamos a parar. Pastor, ¿nos puede dar todo el